Imagina despertarte una mañana y descubrir que cada lucha en tu vida, cada dolencia física, cada momento de confusión y dolor, proviene de una verdad aterradora, una que ni siquiera es tu culpa. Te das cuenta de que tus manos temblorosas, tu dificultad para respirar, tus pensamientos nublados, todo se remonta a decisiones tomadas antes de que nacieras. Tus padres, obsesionados con mantener la pureza de los linajes, te han condenado a una vida de sufrimiento. Descubres que tu madre es tu prima, tu padre es tu tío, tu abuela es también tu tía abuela. El árbol genealógico no se ramifica, es una enredadera retorcida asfixiándose en sus propios nudos. No eres producto del amor, sino de un programa de crianza calculado para preservar poder y riqueza sin importar el costo humano. Esto no es ficción. Esta fue la realidad para innumerables mujeres a lo largo de la historia, atrapadas en una red de destino genético que nunca eligieron. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender las historias de estas mujeres, primero debemos comprender la lógica retorcida que creó su sufrimiento. Durante siglos, la realeza europea creyó que casarse dentro de sus propios linajes preservaría su derecho divino a gobernar. Veían su sangre azul como literalmente diferente a la de los plebeyos, más pura, más sagrada, bendecida por Dios mismo. La práctica era tan común que para el siglo XVI, las familias reales europeas eran esencialmente una enorme red interconectada de primos casándose con primos tíos, con sobrinas y hermanos produciendo hijos que gobernarían imperios. Lo que no entendían, lo que no podían entender, era que estaban creando una pesadilla genética que resonaría a través de generaciones. La familia Habsburgo de Austria y España perfeccionó este arte de la autodestrucción. Su lema familiar bien podría haber sido: que otros libren guerras. Tú feliz Austria, cásate. Pero sus matrimonios no eran felices. Eran desastres genéticos calculados que produjeron algunas de las figuras más trágicas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva a Viena 1634, a los oscuros corredores del Palacio de Hofburg. Nace una niña que nunca conocerá un día sin dolor. María Ana de Austria llega al mundo con la maldición de los Habsburgo, ya escrita en sus genes, el resultado de generaciones de primos casándose con primos de un árbol genealógico tan enredado que parece una soga. Desde sus primeros recuerdos, María Ana sabe que es diferente. Mientras otros niños corren y juegan, ella lucha por caminar. Su columna se curva de manera antinatural, forzándola a una postura encorvada que dificulta la respiración. Su mandíbula sobresale tanto que apenas puede comer alimentos sólidos. Los sirvientes deben cortar su carne en trozos pequeños y aún así, las comidas se convierten en agotadoras pruebas de masticación cuidadosa y deglución cautelosa. Pero las luchas físicas de María Ana palidecen frente al tormento psicológico de entender por qué sufre. Crece rodeada de retratos de sus antepasados y en cada rostro pintado ve ecos de sus propias deformidades. Aquí un tío con la misma mandíbula prominente. Allá una abuela con la misma columna curvada. Se da cuenta con la terrible claridad que solo el sufrimiento trae de que no es única. Es la última víctima en una larga línea de catástrofes genéticas. Los médicos de palacio, con sus sangrías y oraciones, no ofrecen alivio. Susurran entre ellos sobre la maldición de los Habsburgo, pero nunca en su presencia. A su cara hablan de dolencias misteriosas y la voluntad de Dios, nunca admitiendo la verdad que todos saben, pero nadie se atreve a decir que su sufrimiento es el resultado directo de la obsesión de sus padres y abuelos por mantener puro su linaje. María Ana pasa sus días en habitaciones oscuras con cortinas cerradas para ocultarla del mundo y al mundo de ella. Aprende a leer vorazmente. Su mente aguda es una de las pocas partes de su cuerpo que funciona correctamente. En los libros, encuentra mundos donde los linajes no importan, donde las personas se casan por amor, en lugar de linaje donde los niños no nacen cargando los pecados de sus antepasados en sus propios huesos. Pero la realidad siempre se entromete. Los médicos de la corte la examinan regularmente, documentando sus deformidades con desapego clínico.
Miden la curva de su columna, la protrusión de su mandíbula, la debilidad de sus extremidades. Se convierte no en una persona, sino en un caso de estudio, un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la genética sale mal. La soledad es quizás peor que el dolor. Los posibles pretendientes, todos ellos también sus primos, retroceden al verla. Las negociaciones matrimoniales comienzan y terminan rápidamente una vez que su condición se hace conocida. María Ana permanece soltera no por elección, sino por las circunstancias. Incluso en un mundo donde el matrimonio entre primos es normal, sus deformidades son demasiado severas para ignorarlas. María Ana muere joven a los 32 años, su cuerpo finalmente rindiéndose al peso acumulado del daño genético. Su certificado de defunción enumera varias dolencias, pero la verdadera causa nunca se escribe. Murió porque generaciones de sus antepasados eligieron el poder sobre la humanidad, la pureza sobre la compasión. Desde Austria nuestra historia se traslada a España, a quizás la figura más trágica en este oscuro tapiz, Juana de Castilla, conocida en la historia como Juana la Loca. Nacida en 1479, hija de Isabel y Fernando los Reyes Católicos, que expulsaron a judíos y musulmanes de España y financiaron los viajes de Colón, Juana parecía destinada a la grandeza. En cambio, se convirtió en una advertencia sobre el precio de mantener los linajes puros. La locura de Juana no era evidente en la infancia. Era inteligente, educada, hablaba varios idiomas con fluidez, pero las semillas de su destrucción ya estaban plantadas en sus genes. Sus padres eran primos, parte de la misma red interconectada de la realeza europea que se había estado casando dentro de sí misma durante generaciones. Los primeros signos aparecieron tras su matrimonio con Felipe el Hermoso de Borgoña. La unión fue arreglada para fortalecer alianzas políticas, pero se convirtió en un campo de batalla psicológico. Felipe era infiel, frío, manipulador. La respuesta de Juana fue un amor intenso y obsesivo que otros interpretaron como locura. Pero, ¿era realmente locura o era la respuesta natural de una mujer atrapada en una situación imposible? Juana había sido criada para creer que el matrimonio era su mayor vocación, que producir herederos era su deber sagrado. Cuando ese matrimonio se convirtió en una fuente de constante humillación y dolor, su mente se fracturó bajo la presión. La verdadera tragedia comenzó cuando Felipe murió repentinamente en 1506. El dolor de Juana se transformó en algo más oscuro, más obsesivo. Se negó a permitir su entierro viajando por España con su ataúd, abriéndolo regularmente para besar su cadáver en descomposición. La imagen es aterradora, pero habla de una verdad más profunda sobre su condición. Había estado tan aislada, tan privada de una conexión humana genuina, que ni siquiera la muerte pudo romper su apego a la única persona que le había mostrado atención, por cruel que fuera. Su padre Fernando, y más tarde su hijo Carlos V, usaron su supuesta locura como justificación para encerrarla durante 46 años. Juana vivió confinada en el convento real de Santa Clara en Tordesillas. Las condiciones eran deplorables. La mantenían en habitaciones oscuras y frías con comida mínima, sin higiene básica. Sus asistentes informaban que podía pasar semanas sin lavarse, que rasgaba su ropa en pedazos, que gritaba durante horas. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Estaba Juana realmente loca o fue llevada a la locura por sus circunstancias? Los historiadores modernos creen cada vez más que su locura fue en gran parte política, una excusa conveniente para apartar a una reina legítima del poder. Su comportamiento, aunque extremo, puede entenderse como la respuesta natural de alguien que sufre depresión severa, ansiedad y estrés postraumático exacerbados por décadas de aislamiento y abuso. El componente genético no puede ignorarse. El árbol genealógico de Juana muestra patrones claros de enfermedades mentales, depresión y condiciones de ansiedad que se volvieron más comunes y severas con la endogamia. Su bisabuela tuvo episodios similares. Su hija Catalina mostraría más tarde signos de depresión severa. El patrón era claro para cualquiera dispuesto a verlo. Juana murió en 1555, aún encarcelada, aún oficialmente loca. Su muerte apenas fue notada. Había sido borrada de la memoria pública décadas antes, descartada como una loca inconveniente, en lugar de reconocida como víctima de un sistema que valoraba la conveniencia política sobre el bienestar humano. Nuestra próxima historia se desarrolla en los dorados salones de la corte española, donde una niña llamada Margarita Teresa lleva el peso del imperio en su frágil cuerpo.
Nacida en 1651, es hija de Felipe IV de España y su sobrina Mariana de Austria, sí, su sobrina, porque para entonces la familia Habsburgo se había vuelto tan endogámica que los tíos se casaban rutinariamente con las hijas de sus hermanos y nadie veía nada inusual en ello. La infancia de Margarita Teresa está documentada con exquisito detalle a través de las pinturas de Diego Velázquez, pintor de la corte de los reyes españoles. En estas obras maestras vemos a una niña que debería estar jugando con muñecas, pero que en cambio está vestida con elaborados vestidos de corte. Su pequeño rostro ya muestra los signos reveladores del daño genético de los Habsburgo. Mira de cerca los retratos de Velázquez y verás lo que el artista fue demasiado diplomático para enfatizar, pero demasiado honesto para ocultar completamente. La mandíbula de Margarita Teresa sobresale ligeramente, justo lo suficiente para insinuar las deformidades severas que se volverían más pronunciadas con la edad. Sus ojos tienen una calidad distante, casi vacía, que habla de retrasos en el desarrollo. Su postura, incluso de niña, sugiere los problemas de columna que aquejaban a su familia. Pero el aspecto más trágico de la historia de Margarita Teresa no es su condición física, es su completa falta de control sobre su propia vida. Desde su nacimiento, cada decisión sobre su futuro es tomada por hombres que la ven no como una persona, sino como una herramienta política. Es prometida en matrimonio a su tío Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano, cuando aún es una niña pequeña. El compromiso se celebra en toda Europa como un triunfo diplomático, sin que nadie se detenga a considerar lo que significa para la niña en el centro de todo esto. Margarita Teresa crece sabiendo que su único propósito es casarse con su tío y producir herederos para continuar con la línea de los Habsburgo. Recibe la mejor educación disponible para las mujeres de su tiempo. Aprende a hablar varios idiomas, a tocar instrumentos musicales, a bailar y pintar. Pero todos estos logros se ven simplemente como formas de hacerla una novia más atractiva para su tío esposo. El matrimonio tiene lugar en 1666, cuando Margarita Teresa tiene solo 15 años. Leopoldo tiene 26, lo suficientemente mayor para ser su padre, y literalmente el hermano de su padre. La boda se celebra con ceremonias elaboradas y festividades públicas, pero para Margarita Teresa representa el fin de cualquier infancia que le quedara. La realidad física de su matrimonio es algo que los registros de la corte insinúan, pero nunca describen explícitamente. Se espera que Margarita Teresa produzca hijos de inmediato, a pesar de su corta edad y su frágil salud. La presión es inmensa. La continuación de la dinastía Habsburgo depende de su capacidad para dar a luz herederos sanos. Ella queda embarazada varias veces, pero los resultados son trágicos. Su primera hija vive solo unos meses. Su segundo embarazo termina en un aborto espontáneo. Cuando finalmente da a luz a un hijo que sobrevive a la infancia, el alivio en la corte es palpable hasta que se hace evidente que el niño ha heredado todo el espectro de problemas genéticos de los Habsburgo. La propia Margarita Teresa se debilita con cada embarazo. La combinación de problemas de salud relacionados con la endogamia y el estrés físico del parto constante cobra un alto precio en su cuerpo. Sufre de lo que los médicos modernos reconocerían como anemia severa, problemas respiratorios y posiblemente epilepsia. Los médicos de la corte documentan su declive con precisión clínica. Notan su creciente dificultad para hablar, sus convulsiones frecuentes, su incapacidad para retener alimentos. Pero nunca conectan estos síntomas con la causa obvia, el daño genético causado por generaciones de endogamia. Margarita Teresa muere en 1673, solo 6 años después de su matrimonio, a la edad de 21 años. Los registros oficiales indican la causa de la muerte como fiebre, pero la realidad es que su cuerpo simplemente se rindió bajo el peso acumulado de defectos genéticos y traumas físicos. Su muerte es llorada en todo el imperio, pero no por las razones correctas. Los cortesanos y diplomáticos lamentan la pérdida de una fuente potencial de herederos, no la tragedia de una joven cuya vida fue sacrificada para preservar un linaje que ya estaba envenenado más allá de la redención. Nuestro viaje ahora nos lleva a la brillante corte de Versalles, donde detrás de las elaboradas ceremonias y la magnífica arquitectura, una princesa española llamada Ana de Austria lucha con los costos ocultos de su herencia Habsburgo. Nacida en 1601, es hija de Felipe III de España y Margarita de Austria, otra pareja de tío y sobrina que se consideraba no solo normal,
sino deseable entre la realeza europea. La vida temprana de Ana en Madrid sigue el patrón familiar de las consecuencias de la endogamia real. Se desarrolla lentamente como niña, mostrando las dificultades de aprendizaje, características que aquejaban a muchos descendientes de los Habsburgo. Su mandíbula sobresale notablemente, haciendo que el habla sea difícil y la comida laboriosa. Pero quizás lo más trágico es que muestra signos de lo que la medicina moderna reconocería como ansiedad severa y depresión, condiciones que hacen que su vida diaria sea una lucha constante. En 1615, a los 14 años, Ana se casa con Luis XIII de Francia como parte de un complejo arreglo diplomático. El matrimonio tiene como objetivo consolidar la paz entre España y Francia, dos potencias que habían estado en guerra durante décadas. Nadie considera el impacto psicológico en la propia Ana. Es arrancada de todo lo familiar y llevada a una corte extranjera donde se espera que se adapte de inmediato a nuevas costumbres, un nuevo idioma y un nuevo rol como reina. La corte francesa inicialmente la recibe con celebraciones elaboradas, pero la realidad de su situación pronto se hace evidente. Luis XIII es un esposo frío y distante que muestra poco interés en su joven esposa. Él lidia con sus propios problemas psicológicos. Los historiadores modernos creen que sufría de depresión severa y posiblemente homosexualidad, en una era en la que tales sentimientos no podían reconocerse, mucho menos actuarse. Ana se encuentra atrapada entre dos expectativas imposibles. Como reina de Francia se espera que produzca herederos varones para asegurar la sucesión. Pero como Habsburgo, lleva defectos genéticos que hacen que el parto saludable sea extremadamente difícil. Sus primeros embarazos terminan en abortos espontáneos o muertes infantiles cada pérdida, sumando a su depresión y ansiedad. Los médicos de la corte, siguiendo el entendimiento médico de su tiempo, culpan a Ana por estos fracasos. La someten a tratamientos cada vez más dolorosos y humillantes, sangrías, purgas, restricciones dietéticas extrañas. La examinan íntimamente con regularidad, buscando signos de lo que llaman defectos en su naturaleza femenina. Nadie considera que el problema podría estar en la herencia genética que recibió de generaciones de matrimonios entre primos. El aislamiento de Ana se profundiza con los años sin un heredero sobreviviente. Se convierte en el blanco de chismes cortesanos e intrigas políticas. Los nobles susurran que está maldita, que Dios desaprueba el matrimonio español, que Francia necesita una nueva reina. La presión se vuelve tan intensa que Ana comienza a mostrar signos de lo que la medicina moderna reconocería como agorafobia severa. Se vuelve temerosa de aparecer en público, pasando días escondida en sus aposentos privados. Su relación con Luis XIII se deteriora aún más a medida que ambos se culpan mutuamente por su falta de hijos. Comienzan a vivir vidas esencialmente separadas, uniéndose solo cuando el protocolo de la corte lo exige. Ana recurre a la religión en busca de consuelo, pasando horas en oración y desarrollando una devoción casi obsesiva por los rituales católicos. El milagro, cuando finalmente llega, parece casi demasiado bueno para ser verdad. Después de 23 años de matrimonio, Ana da a luz a un hijo sano, el futuro Luis XIV, el Rey Sol. El nacimiento se celebra en toda Francia como una señal de favor divino. Pero para Ana representa tanto un triunfo como un renovado terror. Sabe que su valor principal radica en su capacidad para producir herederos y ahora enfrenta la presión de repetir este éxito. Un segundo hijo, Felipe, nace 2 años después, asegurando la sucesión y finalmente dando a Ana algo de alivio de la presión constante. Pero el costo físico y emocional de sus años de sufrimiento no puede deshacerse. Ana sigue siendo una mujer profundamente ansiosa y deprimida, que encuentra poca alegría incluso en su eventual éxito como madre. Sus últimos años están marcados por problemas físicos crecientes, problemas digestivos, dificultades respiratorias y lo que los médicos de la corte describen como ataques de melancolía que la dejan postrada en cama durante días. El análisis moderno de sus síntomas sugiere que sufría de trastornos de ansiedad y depresión que corrían en los linajes de los Habsburgo, condiciones exacerbadas por el trauma de sus experiencias matrimoniales tempranas. Ana muere en 1666, habiendo sobrevivido a su esposo y visto a su hijo establecido como uno de los monarcas más poderosos de Europa. Pero su legado no es el éxito político que celebran los libros de historia.
Es el costo humano de un sistema que trataba a las mujeres como ganado reproductivo e ignoraba las consecuencias genéticas de los matrimonios dinásticos. Aunque María Antonieta es recordada principalmente por su papel en la Revolución Francesa, su historia también está profundamente conectada con la tradición de endogamia de los Habsburgo y sus consecuencias. Nacida en 1755, fue hija de la emperatriz María Teresa de Austria y Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano, un matrimonio que, aunque no tan estrechamente relacionado como algunas uniones de los Habsburgo, aún llevaba el legado genético de siglos de matrimonios entre primos. María Antonieta llegó a Francia en 1770 como una novia de 14 años, cargando no solo con las esperanzas de la alianza austro-francesa, sino también con la carga oculta de la herencia genética de los Habsburgo. Sus famosos retratos de artistas como Elisabeth Villiers-Lebrun muestran a una mujer hermosa, pero también revelan signos sutiles de los rasgos familiares, el labio inferior ligeramente prominente, la línea de la mandíbula distintiva de los Habsburgo, que se había vuelto más pronunciada con cada generación de endogamia. Pero las verdaderas luchas de María Antonieta no eran inmediatamente visibles. Como muchos descendientes de los Habsburgo, sufría de lo que los médicos de la corte describían como dificultades femeninas, problemas menstruales severos, abortos espontáneos frecuentes y lo que la medicina moderna reconocería como desequilibrios hormonales probablemente causados por factores genéticos. Su matrimonio con el futuro Luis XVI estuvo lleno de problemas desde el principio, pero no de la manera que asumían los chismosos. Ambos jóvenes lidiaran con sus propias herencias genéticas. Luis XVI mostraba signos de retrasos en el desarrollo y torpeza social que dificultaban la intimidad, mientras que María Antonieta luchaba con la ansiedad y la depresión que habían aquejado a las mujeres Habsburgo durante generaciones. La presión para producir un heredero era inmensa. Durante 7 años el matrimonio permaneció sin consumarse, lo que llevó a rumores crueles sobre ambos cónyuges. Los médicos de la corte examinaban a María Antonieta regularmente buscando razones físicas para el fracaso de la pareja en concebir. Lo que no entendían era que ambos cónyuges estaban lidiando con problemas psicológicos y posiblemente físicos derivados de su herencia endogámica. Cuando María Antonieta finalmente quedó embarazada, sus dificultades continuaron. Su primer embarazo estuvo marcado por náuseas matutinas severas, ataques de ansiedad y lo que los médicos modernos reconocerían como depresión prenatal. Su hija María Teresa nació sana, pero los embarazos posteriores estuvieron marcados por abortos espontáneos y muertes infantiles que tuvieron un severo impacto psicológico. El aspecto más trágico de la historia de María Antonieta es cómo su herencia genética se cruzó con la catástrofe política de la Revolución Francesa. Su ansiedad y depresión, posiblemente exacerbadas por problemas hormonales relacionados con la endogamia, le dificultaron navegar por la compleja situación política que se desarrollaba a su alrededor. Su tendencia a tomar decisiones impulsivas y estallidos emocionales, rasgos que podrían haber sido manejables en un entorno político estable, se convirtieron en defectos fatales cuando Francia descendió en la Revolución. Los observadores de la corte notaron su comportamiento cada vez más errático a medida que la situación política empeoraba. Oscilaba entre periodos de actividad maníaca y depresión profunda, incapaz de mantener el juicio político consistente que la crisis exigía. Los historiadores modernos debaten si estos cambios de humor eran puramente circunstanciales o reflejaban condiciones psiquiátricas subyacentes comunes en los linajes de los Habsburgo. La famosa frase «que coman pastel», que probablemente nunca dijo, refleja cómo sus enemigos usaron lo que podrían haber sido síntomas de problemas de salud mental genéticos para pintarla como insensible y desconectada. Su verdadera tragedia no fue la insensibilidad, sino lo contrario, estaba abrumada por el sufrimiento a su alrededor y carecía de las herramientas psicológicas para lidiar con él de manera efectiva. Durante su encarcelamiento y juicio, María Antonieta mostró un coraje notable, pero también signos de episodios disociativos que habían afectado a otras mujeres Habsburgo bajo estrés extremo. Los guardias notaron sus periodos de aparente confusión, su dificultad para concentrarse en las preguntas durante los interrogatorios y su tendencia a retraerse en sí misma cuando enfrentaba una presión abrumadora. Su ejecución en 1793 puso fin no solo a una vida,
sino a una línea genética que había moldeado la historia europea durante siglos. En sus últimos momentos, se dice que mostró la dignidad que siempre había sido su mejor rasgo, pero también la resignación de alguien que nunca entendió completamente por qué su vida había sido tan difícil. Para comprender verdaderamente el alcance de la tragedia genética de los Habsburgo, debemos examinar no solo a mujeres individuales, sino a generaciones enteras destruidas por la práctica de la endogamia. Las infantas españolas de finales del siglo XVII y principios del XVIII representan quizás el ejemplo más concentrado de catástrofe genética en la historia real europea. Estas eran las hijas y nietas de Carlos II de España, él mismo tan endogámico, que su coeficiente genético, una medida de cuán relacionados estaban sus padres, era más alto que el de los hijos nacidos de pares de hermanos. Carlos II era impotente epiléptico y posiblemente con discapacidad intelectual, el resultado final de 16 generaciones de endogamia de los Habsburgo. Pero las hermanas y primas de Carlos II, las infantas, sufrieron quizás aún más que él, porque se esperaba que se casaran y produjeran hijos. Sus historias se leen como estudios de caso médicos sobre las consecuencias del aislamiento genético. María Margarita, nacida en 1651, mostró retrasos severos en el desarrollo desde la infancia temprana. Los registros de la corte describen a una niña que no podía hablar claramente hasta los 7 años, que tenía dificultades para caminar y que mostraba signos de lo que la medicina moderna reconocería como trastornos del espectro autista. Sin embargo, aún se la consideraba casadera debido a su sangre real. Su hermana María Teresa mostró síntomas diferentes, pero igualmente trágicos. Sufría de lo que los médicos de la corte llamaban enfermedad de caídas, casi seguro epilepsia, y tenía problemas respiratorios tan severos que apenas podía subir escaleras. Su mandíbula estaba tan mal formada que solo podía comer alimentos líquidos, y su columna estaba tan curvada que necesitaba soporte para sentarse erguida. Estas mujeres crecieron en el Alcázar de Madrid, un palacio que se había convertido más en hospital que en residencia real. Equipos de médicos cirujanos y sacerdotes atendían a varios niños reales, todos sufriendo de diferentes manifestaciones de la misma catástrofe genética subyacente. Los registros del palacio de este periodo se leen como un libro de texto médico sobre las consecuencias de la endogamia, epilepsia, retrasos en el desarrollo, deformidades físicas, fallos del sistema inmunológico y trastornos psiquiátricos. Sin embargo, incluso en su sufrimiento se esperaba que estas mujeres cumplieran con su función real principal, producir herederos. Las negociaciones matrimoniales continuaban a pesar de su evidente incapacidad para el parto. Las cortes europeas recibían informes médicos detallados sobre sus condiciones, no por preocupación por su bienestar, sino para evaluar su valor potencial como ganado reproductivo. María Margarita finalmente se casó con su primo Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano, el mismo hombre que había estado casado previamente con Margarita Teresa. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Los retrasos en el desarrollo de María Margarita hacían imposible que entendiera sus deberes matrimoniales, mientras que sus problemas físicos hacían que la consumación fuera extremadamente difícil. La tortura psicológica de estos arreglos no puede exagerarse. Estas mujeres crecieron sabiendo que su único valor radicaba en su capacidad para producir hijos, pero su herencia genética hacía que el parto saludable fuera casi imposible. Vivían con el constante miedo al embarazo, sabiendo que cada concepción ponía en riesgo no solo sus propias vidas, sino que probablemente produciría hijos aún más dañados que ellas mismas. Los registros de la corte de este periodo revelan el costo humano con detalles desgarradores. Las cartas entre mujeres reales describen abortos espontáneos, muertes infantiles y el constante miedo que acompañaba a cada embarazo. Escriben sobre niños nacidos tan deformes que no podían sobrevivir fuera del útero de bebés, que vivían solo días o semanas antes de sucumbir a defectos genéticos. El impacto psicológico fue devastador. Muchas de estas mujeres desarrollaron lo que la psiquiatría moderna reconocería como trastornos de ansiedad, severos depresión y estrés postraumático. Se volvieron solitarias, temerosas de aparecer en público, avergonzadas de su apariencia y sus fracasos como esposas y madres. Quizás lo más trágico es que a menudo se culpaban a sí mismas por su incapacidad para producir herederos sanos.
La ciencia genética que explicaría su condición no se desarrollaría durante siglos, por lo que interpretaban sus luchas como fracasos personales o castigos divinos. Esta autoinculpación añadió otra capa de sufrimiento a vidas ya abrumadas por el dolor físico y emocional. Para comprender completamente las historias de estas mujeres, debemos examinar la ciencia genética que explica su sufrimiento. Cuando individuos estrechamente relacionados se reproducen, sus hijos tienen una mayor probabilidad de heredar 2 copias de genes recesivos dañinos. En una población genéticamente diversa y saludable, estos genes dañinos suelen estar enmascarados por copias normales heredadas de padres no relacionados. Pero cuando primos se casan con primos generación tras generación, como lo hicieron los Habsburgo durante siglos, los genes dañinos se acumulan y se agravan. Cada generación tiene más probabilidades de expresar trastornos genéticos que normalmente permanecerían ocultos. Este proceso, llamado depresión por endogamia, afecta no solo a los rasgos físicos, sino también a la salud mental, la función inmunológica y la fertilidad. La mandíbula de los Habsburgo, técnicamente llamada prognatismo mandibular, es uno de los ejemplos más visibles de esta acumulación genética. Este rasgo se volvió más pronunciado con cada generación de endogamia, hasta el punto de que algunos descendientes de los Habsburgo no podían cerrar la boca correctamente ni masticar alimentos sólidos. Pero las deformidades visibles eran solo la punta del iceberg. El análisis genético moderno sugiere que los descendientes de los Habsburgo también sufrían tasas más altas de epilepsia, discapacidades intelectuales, trastornos de ansiedad, depresión y deficiencias del sistema inmunológico. Muchas de las enfermedades misteriosas que aquejaban a las mujeres reales probablemente eran trastornos autoinmunes causados por daños genéticos. Los problemas de fertilidad que afectaron a tantas mujeres Habsburgo también pueden explicarse por la genética. La endogamia aumenta la probabilidad de incompatibilidades genéticas que dificultan la concepción y hacen que el embarazo sea peligroso. Las altas tasas de abortos espontáneos y mortalidad infantil en los linajes de los Habsburgo no se debieron únicamente a la ignorancia médica. Fueron el resultado inevitable del daño genético acumulado durante generaciones. Quizás lo más trágico es que los problemas psicológicos que afectaron a mujeres como Juana de Castilla y María Antonieta pueden entenderse como predisposiciones genéticas a enfermedades mentales desencadenadas por el estrés ambiental. Estas mujeres no eran inherentemente locas, eran genéticamente vulnerables a la ansiedad y la depresión, condiciones que luego se exacerbaban por las presiones imposibles de sus posiciones reales. Lo que hace que estas historias sean aún más trágicas es cómo el sistema se perpetuó a pesar de la evidencia obvia de sus efectos dañinos. Las cortes reales tenían registros extensos que documentaban los problemas de salud que aquejaban a los linajes endogámicos, pero continuaban arreglando matrimonios entre primos por ventaja política. Los médicos de la corte escribían informes detallados sobre los problemas de salud física y mental que afectaban a los niños reales. Pero estos informes se trataban como curiosidades médicas en lugar de advertencias sobre el daño genético. La conexión entre la endogamia y los problemas de salud era obvia para cualquiera dispuesto a verla, pero las consideraciones políticas y económicas siempre prevalecían sobre el bienestar humano. La Iglesia Católica, que podría haber intervenido al negarse a sancionar matrimonios tan estrechamente relacionados, en cambio, proporcionaba dispensas que hacían que incluso las uniones genéticamente más peligrosas fueran legalmente y religiosamente aceptables. La postura de la Iglesia era que los linajes reales estaban divinamente ordenados y que preservar su pureza era más importante que prevenir el sufrimiento humano. Incluso las propias mujeres afectadas a veces perpetuaban el sistema. Habiendo sido criadas para creer que su sangre real las hacía superiores a los plebeyos, algunas buscaban activamente matrimonios con sus propios parientes para preservar lo que veían como su herencia genética. No entendían que estaban participando en su propia destrucción genética. El aspecto más desgarrador de esta perpetuación es cómo cada generación de mujeres esperaba que sus hijos fueran diferentes, que de alguna manera sus descendientes escaparían de la maldición genética que había aquejado a sus familias durante siglos. Soportaban embarazo tras embarazo, aborto espontáneo tras aborto espontáneo, esperando contra toda esperanza que el próximo hijo fuera sano.
El experimento genético de los Habsburgo finalmente llegó a su fin con Carlos II de España, cuya muerte en 1700, sin herederos, desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Carlos II estaba tan dañado genéticamente que era impotente y posiblemente con discapacidad intelectual, el punto final trágico de siglos de endogamia. Su muerte marcó no solo el fin de la línea de los Habsburgo españoles, sino el comienzo de un lento reconocimiento de que la endogamia real era insostenible. Aunque los matrimonios entre primos continuaron entre la realeza europea, se volvieron menos comunes y menos estrechamente relacionados a medida que las cortes comenzaban a entender los riesgos genéticos involucrados. Las mujeres cuyas historias hemos explorado, María Ana de Austria, Juana de Castilla, Margarita Teresa de España, Ana de Austria, María Antonieta y las infantas españolas olvidadas, fueron víctimas de un sistema que valoraba la conveniencia política sobre el bienestar humano, la pureza genética sobre la salud genética. Sufrieron y murieron no por fallos personales o desagrado divino, sino porque sus antepasados tomaron decisiones que priorizaban ventajas políticas a corto plazo sobre las consecuencias genéticas a largo plazo. Su legado no es solo el registro histórico de su sufrimiento, sino el entendimiento científico que creció al estudiar su condición. La genética moderna debe mucho al trágico experimento de endogamia de los Habsburgo. Su dolor contribuyó a nuestra comprensión de cómo funcionan los genes y por qué la diversidad genética es esencial para la salud humana. Aunque la endogamia real a esta escala es en gran parte cosa del pasado, las fuerzas que crearon estas tragedias aún existen en diferentes formas. Comunidades aisladas alrededor del mundo todavía practican el matrimonio entre primos, a menudo con consecuencias genéticas similares. La tensión fundamental entre preservar tradiciones culturales y proteger la salud genética continúa manifestándose en diversos contextos. Más ampliamente, estas historias nos recuerdan los peligros de tratar a las personas como medios para un fin, en lugar de como individuos que merecen dignidad y elección. Las mujeres Habsburgo fueron reducidas a su función reproductiva, valoradas solo por su capacidad para producir herederos varones y preservar linajes. Sus necesidades, deseos y bienestar individuales eran secundarios a las consideraciones políticas. Esta deshumanización no es exclusiva de las cortes reales del pasado. A lo largo de la historia y hasta el día de hoy, las mujeres han sido reducidas a su capacidad reproductiva, su valor medido por su habilidad para producir hijos en beneficio de otros. La tragedia de los Habsburgo es un ejemplo extremo de un patrón que continúa en varias formas en todo el mundo. Al llegar al final de estas trágicas historias, debemos enfrentar una verdad incómoda. El sufrimiento de estas mujeres sirvió para un propósito, aunque no el que sus torturadores pretendían. Su dolor, documentado en registros de la corte y textos médicos, proporcionó evidencia crucial para el desarrollo de la genética moderna. El experimento genético de los Habsburgo, horrífico como fue para quienes lo vivieron, dio a la ciencia datos invaluables sobre las consecuencias de la endogamia. La comprensión moderna de los genes recesivos, la diversidad genética y los patrones de enfermedades hereditarias se desarrolló en parte por estudiar los trágicos resultados de los matrimonios entre primos reales. Esto no justifica su sufrimiento, ni disminuye el horror de sus experiencias, pero sí significa que su dolor no fue del todo sin sentido. El conocimiento obtenido al estudiar su condición ha ayudado a prevenir tragedias similares y ha contribuido a nuestra comprensión de la genética humana. Las mujeres que hemos discutido, María Ana de Austria, Juana de Castilla, Margarita Teresa de España, Ana de Austria, María Antonieta y las infantas españolas olvidadas, fueron personas reales que vivieron vidas reales llenas de sufrimiento real. No fueron solo notas al pie de la historia o estudios de casos genéticos. Fueron hijas, esposas, madres y seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política conspiraron para darles. Sus historias sirven como un recordatorio de la importancia de poner el bienestar humano por encima de la conveniencia política, de reconocer la dignidad individual de cada persona independientemente de su estatus social, y de entender que incluso las instituciones más poderosas pueden perpetuar un sufrimiento tremendo cuando pierden de vista los valores humanos básicos. Regresa conmigo ahora a ese momento de terrible realización que imaginamos al principio despertar
para descubrir que toda tu vida ha sido moldeada por decisiones tomadas antes de tu nacimiento, por antepasados, que valoraban la pureza del linaje sobre el bienestar humano. Para las mujeres cuyas historias hemos explorado esto, no era imaginación, sino una realidad diaria. Vivieron con el conocimiento de que su dolor físico, su angustia mental, sus fracasos reproductivos y su aislamiento social provenían de la misma fuente, una herencia genética envenenada por generaciones de endogamia. Llevaron no solo su propio sufrimiento, sino el peso acumulado de siglos de decisiones equivocadas, tomadas por personas que deberían haber sabido mejor. Sin embargo, en su dolor encontramos algo profundo sobre la resiliencia humana. A pesar de sus circunstancias, muchas de estas mujeres encontraron formas de afirmar su humanidad. María Ana se convirtió en una erudita encontrando libertad intelectual en un cuerpo que la encarcelaba. Juana mantuvo su amor feroz incluso en la locura. Margarita Teresa soportó su sufrimiento con dignidad. Ana encontró consuelo en la fe. María Antonieta enfrentó la muerte con valentía. Sus historias nos recuerdan que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede encontrar formas de afirmar su valor. También nos recuerdan nuestra responsabilidad de aprender de su sufrimiento, de asegurar que nuestra búsqueda de objetivos políticos, económicos o sociales nunca vuelva a requerir la destrucción sistemática de seres humanos. La maldición de mantener los linajes puros finalmente ha terminado, al menos en sus formas más extremas. Pero la memoria de estas mujeres y su sufrimiento perdura, un testimonio del precio de valorar la ideología sobre la humanidad, la tradición sobre la compasión y el poder sobre el amor. Al final, su legado es tanto trágico como redentor trágico, porque su sufrimiento era prevenible redentor, porque sus historias han ayudado a asegurar que tal destrucción genética sistemática nunca más se persiga en nombre de la pureza real. Pagaron el precio definitivo para que pudiéramos aprender una lección que sus antepasados se negaron a ver, que el valor humano no puede medirse por el linaje y que la verdadera nobleza no reside en la pureza genética, sino en el coraje de reconocer nuestra humanidad común. Sus voces, silenciadas por la muerte y el tiempo, aún resuenan a través de la historia con un mensaje simple y profundo. Recuérdanos no por nuestros títulos reales o nuestra importancia política, sino como seres humanos que merecíamos algo mejor que el destino que la genética y la política conspiraron para darnos. Recuérdanos y aprende de nuestro sufrimiento para que otros puedan ser librados de la maldición de mantener los linajes puros.